agrupados. A diferencia del otro caso, era que las variables en XY solamente tenían un elemento y se hacía un conteo por cada uno de ellos. En cambio, en este caso, nosotros tenemos es un intervalo y vamos a ver cuántos datos se encuentran dentro de esos intervalos, y con base en eso vamos a hallar todas las medidas de tendencia central, de posición y de dispersión, pero en esta sí se requiere un trabajo un poco más detallado. Entonces, para eso, igual que en las anteriores, igual en las que son sin datos agrupados, se recurre a lo mismo. Entonces, primero tenemos que hallar FI mayúscula, ¿sí? Que es la frecuencia acumulada ascendente. Entonces ya sabemos que debemos colocar este valor aquí de primeras y sencillamente los vamos sumando en diagonal. Entonces 5 más 12, 17, 17 más 18 me daría 35, 35 más 42, eso sería 77, 77 más 64 sería 141, y 141 más 7 sería 148. Entonces contrastamos con la muestra, que la muestra es 148. En este caso, pues lo que vamos a hacer es un estudio de alturas de una compañía en un batallón. En sí es para un estudio de talla y peso, pero en este caso vamos a hacer es el estudio de talla. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, vamos a hacer la siguiente columna, que es XY por FI. XY por FI. Entonces, como ya sabemos que para hallar XY por FI tenemos que multiplicar la columna de XY por la columna de FI, pero como en este caso son datos agrupados, yo no puedo trabajarlos así. O sea, necesariamente yo tengo que sacar un valor representativo de estos, y entonces ahí es donde yo saco algo que se llama la marca de clase. La marca de clase, entonces recordemos que se simboliza con XY minúscula y que se hace sencillamente sumando límite inferior con límite superior. Entonces 1,30 más 1,42 tendríamos 2,72, pero ese caso lo dividimos en 2 y nos daría 1,36, y así sucesivamente vamos haciendo con cada uno de ellos y vamos obteniendo los siguientes valores. Entonces el siguiente sería 1,48, el siguiente sería 1,60. Entonces recuerden, sumamos este con este valor y el resultado lo dividimos en 2, o lo otro es sacamos el primer valor y vamos sumando el ancho del intervalo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no está definido el ancho del intervalo, pero para hallar el ancho del intervalo lo que podemos hacer es tomamos cualquier límite superior y le restamos el límite inferior. Entonces vamos a reconocer primero unas partes acá antes de continuar. Lo primero es tener en cuenta cuál es el dato menor. El dato menor, según esto, ¿cuál sería? 1,30, o sea que el más bajito de esa compañía mide 1,30, y el dato mayor supuestamente vendría a ser 2,02, ¿sí? En teoría. Pero resulta que este valor, el dato mayor, no siempre es tan fiel. Hay veces que nosotros tenemos datos de 2,04 y la tabla nos dio hasta aquí, entonces nosotros los incluimos en el último renglón, ¿sí? Eso se hace con fines de no dañar los cálculos que nosotros tenemos. Es decir, el dato menor siempre va a ser este, el dato mayor en teoría es este. Entonces vamos a tomar esos datos. Tenemos dato menor, que en este caso es 1,30, o sea la altura más baja es 1,30. El dato mayor, que en este caso es 2,02, ¿sí? Tenemos un rango que es de 0,72 centímetros, o sea la diferencia entre el más alto y el más bajito es de 72 centímetros. Un ancho del intervalo, ¿sí? Un ancho del intervalo que aquí, como ya no tenemos los datos iniciales para poderlos hallar, entonces simplemente lo que yo puedo hacer es tomar al límite superior y restarle el límite inferior. Y si ustedes se dan cuenta, 1,42 menos 1,30 da 0,12. Entonces el ancho del intervalo sería 0,12, y fíjense que aplica para todos. Entonces vuelvo a la construcción de esto. Para hallar este XY, el primero, la marca de clase, sumo este valor con este valor y el resultado lo divido en 2. Y de ahí en adelante yo puedo hacerlo con ese mismo procedimiento, o también
puedo coger a cada uno de ellos, irle sumando el ancho del intervalo, o sea que el siguiente, ¿cuánto sería? 1,72 y el siguiente 1,84 y el siguiente 1,96. O sea, eso nos sirve pues para agilizar más pasos, ¿listo? Ya cuando tenemos la marca de clase y tenemos el FI, ahora sí podemos hacer XI por FI. Siempre este XI por FI se refiere a la marca de clase, y se refiere a la frecuencia de cada una de ellos. Nada se trabaja con esto únicamente se utiliza para ubicar las medidas de posición. Entonces comenzamos a multiplicar cada uno de los valores. 1,36 por 5, ¿cuánto nos daría? 6,8. 6,8 y el siguiente 1,48 por 12. 17,76 y el siguiente 1,60 por 18. 28,8 y el siguiente 1,72 por 42. 72,24 y el siguiente 1,84 por 64. Sí, siempre en este caso los decimales que nos den son los que vamos a tomar, ¿listo? Yo les voy a indicar en cuáles se reducen los decimales, ¿listo? 1,84 por 64, ¿cuánto es? 117,76. Y el siguiente, que sería 1,96 por 7, 13,72. Y como ya saben, la columna de XI por FI se suma, entonces sumamos esos valores. Entonces tomamos 6,8 más 17,76 más 28,8 más 72,24 más 17,76 más 28,8 más 72,24 más 117,76 más 13,72. Eso me daría 257,08. Bien, perfecto. 257,08. ¿Listo? Entonces fíjense en una cosa. Ya teniendo esto, acuérdense que cuando yo tengo las primeras columnas puedo hallar lo que es media, mediana, moda, cuartiles, percentiles y deciles. Entonces, nada más que el proceso es muy diferente. O sea, la base sigue siendo la misma, pero el proceso para hallarlo, como aquí sí tengo que identificar un punto exacto, entonces aquí sí tengo que hacer un proceso más largo. ¿Listo? Entonces, vamos a hallarlas todas. Vamos a hallar primero la media. La media es la más fácil, porque sencillamente, o sea, esta sigue siendo la sumatoria de XI por FI y se divide en N. O sea que en este caso lo que tendría que hacer es 257,08 lo divido en la población, que es 148, y eso nos va a dar un total de 257,08 dividido 148, 1,74, da 1,73, pero hay un 7 después. Al eliminar ese 7 nos queda en 1,74. Entonces ya sabemos que el promedio va a ser 1,74, y ya saben que la media se define como el promedio. O sea, ¿qué significa? Que todos, si fueran todos los soldados de esa compañía fueran iguales, todos medirían 1,74, ¿sí? A pesar de que haya más bajitos, más altos, la media, o sea, el valor igualitario para todos ellos sería 1,74. Una vez tenemos eso, entonces hallamos la mediana. Pero la mediana aquí sí requiere más pasos. Entonces para eso tenemos que recordar que lo primero es que se toma n y se divide en 2. O sea, ya no es n más 1 dividido 2, sino simplemente n dividido 2. O sea, 148 dividido 2, que sería 74. Y una vez tenemos identificado este dato, nos venimos aquí a FI, y en FI identificamos con cuál renglón vamos a trabajar. Entonces miramos,
FI mayúscula, ¿no? Frecuencia acumulada ascendente. Entonces, no cabe acá, no cabe acá, no cabe acá, cabe acá. Cuando ya tenemos esto, aquí ya comenzamos entonces a trabajar con la fórmula de la mediana. Entonces, la fórmula de la mediana, ¿cuál sería? Recordémosla, es LI más N dividido 2 LI menos N dividido 2 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia actual, y todo esto por W, por el ancho del intervalo, ¿sí? Entonces fíjense que el proceso es mucho más amplio. Usted tiene dos opciones. Una, la fácil, que es coger y decir, la mediana está ubicada en 74, la ubico acá y menciono la marca de clase es 1,72. Esa sería la forma rápida de sacarla, pero la forma completa de sacarla es a través de esta fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ubicar los datos de este renglón. Entonces, en ese renglón tenemos LI, límite inferior de este renglón. ¿Cuál es el límite inferior? 1,66. Entonces, tenemos que es 1,66 más. Entonces, N dividido 2. N dividido 2, ¿cuánto me dio? 74. Entonces, tomamos 74. Y le restamos la frecuencia acumulada anterior. Entonces, la frecuencia acumulada de este es 77. La frecuencia acumulada anterior, ¿cuánto es? 35. Entonces, le restamos 35. Y lo dividimos en la frecuencia de ese renglón. ¿Cuál es la frecuencia de ese renglón? 42. Y todo eso lo multiplicamos por el ancho del intervalo, que el ancho del intervalo ya sabemos que es 0,12. Entonces, por 0,12. Y hacemos la operación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la resta de estos dos valores. Entonces, me quedaría 1,66 más 74 menos 35, que eso sería 39, sobre 42 por 0,12. ¿Qué se resuelve ahora? La división. 39 dividido 42, ¿cuánto sería? 0,92 por 0,12, y a esto le sumamos 1,93. ¿Se aproxima? Listo, perfecto. Entonces sería 0,93. ¿Y ahora qué se resuelve esto? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. Entonces 0,93 por 0,12, ¿cuánto sería? 0,11. Y sencillamente ahora resolvemos la suma de estos dos y sería que es 1,77 la mediana. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Ya sabemos que la media fue 1,74 y sabemos que en promedio todos miden 1,74. La mediana lo que me dice es que todos ellos miden, que la mitad de ellos, mide 1,77 o menos, ¿sí? Fíjense en una cosa, yo les había dicho al principio que había una forma de sacar la mediana más fácil, que era simplemente haciendo esta operación y ubicando este valor acá, y mencionábamos el XY correspondiente, me dio 1,72, pero haciéndolo más exacto con ayuda de la fórmula, ya el dato me está dando más puntual, y aquí lo que me está diciendo es que esa población, la mitad mide 1,77 o menos. O sea, la fórmula es más exacta, ¿listo? Entonces ya aquí podemos decir que la mediana para este caso, es 1,77. ¿Listo? Bien. Ya teniendo esto, ahora vamos a sacar la siguiente medida, que es la... ¿Cuál es? Vamos las dos primeras medidas de tendencia central. ¿Cuál nos falta? La moda. La moda en teoría
es la que tiene la frecuencia más alta. O sea, sin necesidad de ponerme a hacer cálculos, yo diría, la moda es la que tiene la frecuencia más alta. La frecuencia más alta es 64, entonces la moda es medir un 84, ¿sí? Fíjense en una cosa. Aquí el renglón con el que vamos a trabajar la moda es el que tiene la frecuencia más alta. Entonces, ¿cómo sería el trabajo? Para trabajar la moda, vamos a hacerlo con la siguiente fórmula. Para la moda, la fórmula sería LI más D1 sobre D1 más D2 por W. Entonces póngale mucha atención. LI sabemos quién es, W sabemos quién es, pero nos falta definir D1 y D2. Para definir D1 y D2, entonces tenemos D1 es la frecuencia más alta, la frecuencia más alta restándole la anterior frecuencia, la frecuencia actual menos la frecuencia anterior. ¿Listo? Y D2 es la frecuencia más alta menos la frecuencia siguiente. ¿Listo? Entonces fíjense que en este caso vamos a hallar D1. D1 sería la frecuencia más alta. ¿Cuál es la frecuencia más alta? 64, ¿cierto? Y a 64 le vamos a restar la frecuencia anterior. ¿Cuál es la frecuencia anterior? 42. Y ahora a la siguiente, D2 es la frecuencia absoluta más alta. ¿Cuál es la frecuencia más alta? 64. Y le vamos a restar la frecuencia posterior. ¿Cuál es la frecuencia posterior? 7. Y entonces hacemos esa operación, 64 menos 42, que serían 22, y 64 menos 7, que serían 57. Entonces, una vez tenemos estos dos datos, vamos a ubicarlos dentro de la fórmula. Entonces, LI, límite inferior, pero en este límite inferior se refiere al en el que se encuentra la moda. ¿Cuál es el límite inferior donde se encuentra la moda? 1,78. Entonces tenemos que la moda sería límite inferior, que sería 1,78. Ese renglón es porque es el que tiene la frecuencia más alta, más D1, ¿qué es D1? 22 sobre D1 más D2, o sea 22 más 57. 22 más 57, ¿cuánto sería? 79. Todo eso por W. ¿Cuánto es W? O ancho del intervalo, 0,2. ¿Listo? Entonces, el mismo proceso, realizamos la división. 22 dividido 79, ¿cuánto es? 0,27 por 0,12. Ahora, ¿qué se resuelve de primeras? La multiplicación, a pesar de que está al final, se resuelve de primeras. 0,27 por 0,12, ¿cuánto es? 1,78 más 0,03. ¿Y qué sería? 1,81 sería la moda. O sea que en este caso la moda por definición sería 1,81. ¿Listo? Bien, o sea que ya tenemos las tres primeras medidas. Tenemos la media, que es 1,74, y ya sabemos que la media es el promedio de las medidas. La mediana, que es 1,77, ya sabemos que la mitad de las personas mide 1,77 o menos. Y la moda, que es 1,81. La moda, por definición, es lo que se da con más frecuencia. Significa que a pesar de que nosotros no conocemos esa población, ya podemos decir que hay muchas personas de ellas, o sea, la mayoría están midiendo 1,81. Esa sería en definición lo que nos está diciendo esa medida. ¿Listo? Bien, ya sacamos las tres primeras medidas de tendencia central. Ahora vamos a sacar las medidas de posición, que se pueden sacar con esta tabla únicamente. Entonces, para eso
Perdón, voy a borrar esto. Entonces, para eso ya tenemos la definición de estas tres, que sería media, mediana y moda, 1,81. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Tenemos que hallar las siguientes, que son percentiles, deciles, cuartiles, ¿sí? Que los deciles, como lo dijimos en la clase anterior, en el video anterior, los deciles no son tan necesarios. Lo más usual es que los cuartiles que tiene que hallar son el primero y el tercero, y los percentiles sí el que le estén pidiendo a uno. ¿Listo? Entonces vamos a sacar. Sin embargo, voy a hacer el cálculo de un decil como para entender un poquito cómo sería la cuestión acá. Mientras en la fórmula de hallar los cuartiles y los percentiles es más sencilla cuando los datos no son agrupados. Cuando son agrupados, la fórmula se parece totalmente a la de la mediana. ¿Cómo así? La fórmula con la que vamos a trabajar como base es la siguiente: sea para cuartiles, sea para percentiles o sea para deciles, ¿sí? La fórmula es básicamente esto: LI, ¿sí?, más, abro paréntesis, perdón, aquí abro paréntesis, aquí va a ir lo que voy a hallar, si es percentil, si es cuartil, si es decil. O sea, en este espacio vamos a simbolizarlo con X, ¿sí? Lo que voy a hallar, sea cuartil, percentil o decil, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia actual multiplicada por W. Entonces fíjense que es la misma fórmula de mediana, lo único que está cambiando es lo que nosotros vamos a hallar acá. Entonces, ¿cómo así? ¿Y qué es lo que va a ir en esta zona? Si nosotros tenemos que hallar un percentil, entonces será n dividido 100 multiplicado por el número del percentil que me estén pidiendo, ¿sí? Si es un decil, si es un cuartil, perdón, entonces será n dividido 4 multiplicado por el número del cuartil que me estén pidiendo, y si es un decil será n dividido 10 multiplicado por el número del decil que me están pidiendo. ¿Sí me hago entender? O sea, esta parte de la fórmula es lo que va a ir incluido en esta zona, o sea, lo que va a cambiar acá. De resto es la misma fórmula. O sea que si a mí me dicen, bueno, vamos a hallar cuartil 1, entonces cuartil 1. Para cuartil 1 yo haría esto: n, o sea, n dividido 4 multiplicado por el número del cuartil, que sería 1, ¿cierto? Entonces en este caso lo único que yo tendría que cambiar es n. ¿Cuánto sería n en este caso? 148. Cuando yo ya tengo esto, ¿cuánto daría 148 por 1 dividido 4? Por 1 da igual, 148 dividido 4 me da 74, 37, me daría 37, ¿cierto? Este valor, el valor que me da el cuartil, yo tengo que buscarlo en la frecuencia acumulada ascendente. Entonces, ¿cabe aquí? No. ¿Cabe aquí? No. ¿Cabe aquí? No. ¿Cabe aquí? Sí. Sí, entonces fíjense que en esta zona, o sea, este renglón va a contener el cuartil 1. Significa que el cuartil 1 lo voy a trabajar con este renglón. ¿Listo? Entonces, esa fórmula que está aquí, yo la voy a ejecutar con los datos de ese renglón. ¿Listo? Entonces comenzamos. La fórmula que daría para el cuartil 1 sería así: LI más, perdón, límite inferior de ese cuartil. Límite inferior, ¿cuánto es? 1,66 más, en este valor iría el cuartil 1. ¿Cuánto fue el cuartil 1? Según eso, la posición del cuartil 1. 1,72. La posición del cuartil 1 sería 37. O sea, el valor que me da en la fórmula base es la que va a ir acá, en esta zona. ¿Listo? O
sea que aquí iría 37, menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces, si es aquí, la frecuencia acumulada anterior es 35. Entonces, menos 35 sobre F. La frecuencia de ese renglón, ¿cuál es? 42 por W. W sería 0,12. Entonces, hacemos la operación 37 menos 35, que sería 2 dividido 42 por 0,12, y a esto le sumo 1,66. Entonces 2 dividido 42, ¿cuánto sería? 0,04 por 0,12 más 1,66. ¿Y ahora qué se resuelve de primeras? La multiplicación. Entonces 0,04 por 0,12, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 0,04 por 0,2. 0.0057. Entonces sería 0,04 por 0,12, 0,048, o sea 0,05. Entonces sería 0,05 más 1,66. Recuerden que aquí el resultado de esta multiplicación, yo estoy obligado a colocarla con la cantidad de decimales que tenga este límite inferior para poder hacer la suma. Y 1,66 más 0,05, ¿cuánto sería? 1,66 más 1,71. ¿Listo? O sea que tenemos que el cuartil 1 sería 1,71. Y acuérdense que el cuartil 1 se define como el 25%. O sea que el 25% de esta compañía mide 1,71 o menos. ¿Listo? O sea que fíjense que ya tenemos una característica. La mediana nos dice que la mitad mide 1,77 y el 25% mide 1,71. O sea que si dividiéramos la población de ellos en 4 partes, yo ya sé que el más bajito mide 1,30. Y de aquí hasta acá, completando el 25%, yo puedo decir que mide de 1,30 a 1,71. Y de aquí hasta acá, ¿cuánto es la mediana? Aquí el otro 25%. O sea, la suma de estos dos sería el 50%. ¿Y cuánto sería la mediana? 1,77. O sea que aquí por definición yo ya estoy teniendo las características de esta población. Tenemos la primera cuarta parte de esa compañía que mide entre 1,30 y 1,71. La segunda cuarta parte de esa compañía que mide entre 1,71 y 1,77. ¿Ven? Y así podemos ir sacando el resto de los elementos. Entonces, como yo les dije la clase pasada, el cuartil 1 y el cuartil 3 son obligatorios. O sea, esos dos no los podemos esquivar. Entonces vamos a sacar el cuartil 3. El cuartil 3, entonces para eso lo que tendré que hacer es AN, o sea 148, lo divido en 4 y lo multiplico por 3. ¿Para qué? Para saber con qué renglón yo voy a trabajar. Entonces 148 dividido 4 daría 37 por 3, 111. Entonces la ubicación del cuartil 3 es 111. La ubicación me sirve para saber con qué renglón voy a trabajar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sería precisamente con este. O sea, el cuartil 3 estaría ubicado en este renglón. Significa que con este renglón es con quien yo voy a trabajar. O sea, esos 111 en el primer lugar donde puedo ubicarlos es acá en estos 141. Por lo tanto, vamos a trabajar con ese renglón. Y hacemos básicamente lo mismo. Es básicamente la misma cuestión que tenemos en esta fórmula. Entonces, en este caso sería cuartil 3. Cuartil 3 sería límite inferior de ese renglón. ¿Cuánto es? 1,78 más la posición del cuartil 3, que sería 111, menos la frecuencia acumulada anterior, menos 77.
dividido la frecuencia del renglón donde está el cuartil 3, sería 64 por 0,12. Y entonces, como siempre, hacemos de primeras la resta. 111 menos 77, 34 sobre 64 por 0,12 más 1,78. Entonces tendríamos el cuartil 3. 34 dividido 64, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 0.53. Y 0.53 por 0,12 más 1,78. 0,53 por 0,12, ¿cuánto sería? 0,06. Bien redondeado. Listo. 0,06 más 1,78. Recuerden que los redondeos son importantes. Un solo redondeo que usted se coma, lo haga mal, ya de en adelante altera las cosas. Y 1,78 más 0,06 me da 1,84. ¿Qué significa? Que el cuartil 3 es 1,84. Y este corresponde al 75%. Quiere decir que si lo separamos esto en 4 bloques, ¿sí? El 75%, o sea, los 3 primeros bloques de 25% me van a definir que miden de 1,84 para abajo. ¿Ven? O sea que yo ya puedo tener una característica de la población. La primera parte mide entre 1,30 y 1,71. La segunda parte, el segundo 25%, entre 1,71 y 1,77. Y la última parte mide la tercera parte mide entre 1,77 y 1,84. Y la última parte, ¿cuánto medirá máximo? 2,02. Acuérdense que en teoría el dato mayor sería este. Entonces significa que la última parte, el último 25%, iría entre 1,84 y 2,02. Eso quiere decir que nuestras alturas van entre 1,30 y 2,02, efectivamente. Y ya con esto, con los cuartiles, yo ya puedo definir cuál es la característica de cada uno de esos bloques. O sea, imagínense poner en fila todos de menor a mayor y dividirlos en 4 grupos. Y esos 4 grupos ya usted, sin necesidad de ir a medirlos, usted ya sabe qué características tienen. ¿Ven? Para eso nos sirve, o sea, es para definir las características que tiene la población. Aquí es por alturas, pero puede ser por otras características numéricas. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasaría si nos pidieran un percentil, un decil? Básicamente es lo mismo, ¿sí? Pero en este caso no me voy a enfocar tanto en ellos. Voy a explicar un percentil y un decil. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar el percentil. Vamos a hallar el percentil 15. Vamos a saber la característica del 15%. A ver dónde están. ¿Listo? Entonces, para eso, hago exactamente lo mismo. Acuérdense que tomo la población, pero como es percentil, ¿en cuánto se divide? 100. Los percentiles hay que recordar que siempre se dividen en 100, ¿sí? Cuartil se dividen en 4, percentil en 100 y decil en 10, listo. Y se multiplica por el número del percentil, o sea, ¿por cuánto lo multiplico? 15. Por 15. Entonces, en este caso, la población nosotros ya sabemos que es 148. Entonces, 148 dividido 100 me da 1,48 y 1,48 por 15. ¿Cuánto? 22,2. Este resultado es el lugar donde se encuentra ubicada el percentil. Entonces vengo acá a frecuencia acumulada. Recuerden que siempre se hace la ubicación de estos valores, de los valores que nos da la fórmula base. Tengo que venir a buscarlos acá. Entonces, ¿cabe acá? No. ¿En este? ¿Y en este? O sea que el percentil 15 está ubicado en este renglón que tenemos acá y vamos a trabajar con estos datos. ¿Por qué 15? ¿Cómo? ¿Por qué 15? Percentil. No, es el percentil que a usted le pida.
o el que tenga que hallar. En mi caso yo puse por ejemplo el percentil 15. No es que tengan que hallar el percentil 15 o el que yo coloque. Los que son fijos son cuartil 1 y cuartil 3. Esos siempre van a tener que hallarlos. Pero los percentiles es los que les piden. Entonces, ya teniendo esto, ya sabiendo con qué renglón vamos a trabajar, pues venimos acá y comenzamos a hacerlo. Límite inferior de ese renglón, 1.54. Más posición. ¿Cuál es la posición? 22.2. Menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior de ese renglón? ¿Cuál? 17. Ojo porque estamos trabajando es con este renglón, ¿listo? Y la frecuencia acumulada es esta, 35, pero la anterior es 17. Entonces 17 dividido la frecuencia de ese renglón, 18. Por W, que sería 0,12. Entonces, como siempre, ya sabemos que para hallar este percentil 15, lo primero que vamos a hacer es la resta superior. 22,2 menos 17, eso me da 5.2. Ahora 5.2 dividido 18, ¿cuánto sería? 0.29. ¿Y 0.29 por 0,12 cuánto sería? 0.03 más 1,54 sería 1,57. ¿Qué significa esto? Que el 15% de esa población, el 15, como estamos hallando el percentil 15, o sea, el número del percentil es el porcentaje que estamos hallando. Sabemos que mide 1,57 o menos, el 15% de esa población. O sea que ya eso me lleva a hacerme más ideas de esto. Eso es para hallar percentiles. Entonces recuerden, cuartiles se dividen en 4, percentiles se dividen en 100. Ahora seguimos con los deciles. Un decil, número de 1 a 10, es lo que vamos a hallar. ¿Cuál decil les gustaría hallar? Vámonos por los de arriba. ¿Cuál podríamos hacer? El decil 8. Entonces vamos a hallar el decil 8. ¿Sí? El decil 8, entonces tomamos la fórmula base. ¿La fórmula base cuál es? N, pero esta vez N ¿en cuánto lo dividimos? En 10. Los deciles, mientras los cuartiles en 4, los percentiles en 100, los deciles se van a dividir en 10 y se multiplican por el número del decil, que en este caso es 8, ¿cierto? Y ya sabemos que N en este caso es 148. Ahora hacemos la operación, 148 dividido 10, que eso sería 14,8 por 8. 14,8 por 8. Y eso nos daría 118.4. 118.4, que es la posición del decil. O sea que ya sabemos que el decil 8 está ubicado en 118.4, que eso vendría a ser en este renglón. O sea, fíjense que el cuartil 3, el 75%, y el decil 8, ¿qué porcentaje corresponde? ¿A qué porcentaje corresponde? Al 80%. O sea, el 75% y el 80% están ubicados. Estamos hablando es que el cuartil 3 representaba el 75% y el decil 8 representa el 80%. Y si nos damos cuenta, están en la misma línea. No importa, eso suele pasar, ¿sí? Hay veces que los porcentajes se encuentran en uno mismo y eso radica en que hay una población grande acumulada en ese renglón. Fíjense que, a diferencia de los otros renglones, este tiene solo 5, este 2, este 48, este 42, pero fíjense que aquí hay 64 personas. Obviamente, gran parte del porcentaje que hay ahí va a estar condensado en esa parte. Entonces, cuando tenemos ya que el decil 8 está ubicado en este renglón, ya con ese renglón es que vamos a trabajar las fórmulas. Entonces quedaría así. Sería límite inferior de ese renglón. ¿Cuál sería? 1.78 más la posición. ¿Cuál es la posición del decil 8? 118,4 menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuánto fue la? Sería 77
dividido la frecuencia actual. ¿Cuál fue la frecuencia actual? 64. Y todo eso multiplicándose por el ancho del intervalo, que es 0,12. Listo, entonces hacemos la resta. 118,4 menos 77, que eso sería 21,4. ¿Sí? 118,4 menos 77. 41,4 dividido 64, todo esto por 0,2. 41,4 dividido 64 me da 0,65 por 0,12 más 1,78. Entonces ahora 0,65 por 0,12, 0,078. O sea que me quedaría 0,08, perdón. Y 0,08 más 1,78 me daría 1,86. ¿Qué significa esto? Que el 80% de esta población mide 1,86 o menos. Estamos hablando del 80% de esa población. Entonces fíjense que se acoge. Fíjense que se acoge. Si nosotros nos damos cuenta que el 75% mide 1,84 y fíjense que el 80% mide 1,86. O sea, es lo que yo les decía, es como si los organizáramos desde el más pequeño hasta el más grande y podemos tener las características de ellos. ¿Listo? Eso serían las medidas de posición. Medidas obligatorias, cuartil 1, cuartil 3. Medidas que son de acuerdo a peticiones o porque ya uno tenga que hacerlas, percentiles y deciles. Pero las que sí tenemos que hacer siempre, cuartil y decil. Perdón, cuartil 1 y cuartil 3. ¿Por qué las tenemos que hacer? Porque son base para construir gráficas con ellas. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, ahora sí vamos a hallar el resto de la tabla. ¿El resto de la tabla para qué es? Es para hallar medidas de dispersión, lo que yo les decía en el video anterior. Cuando a mí me hablan de medidas de dispersión, me están diciendo es ¿qué tanta unanimidad hay en esa tabla? ¿Será que la mayoría tiende a lo mismo? ¿O será que todos están muy parejos? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo decir que hay unanimidad en estas dos zonas. ¿Sí ven? Porque fíjense que las otras tienen unas frecuencias muy bajas. En cambio, en lo que es de 1,66 a 1,78 hay una alta frecuencia, y de 1,78 a 1,90 hay una alta frecuencia. Pero básicamente lo que nosotros vamos a hacer es mostrar numéricamente qué tan dispersos están los datos. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos que hacer los siguientes cálculos. Voy a escribir las medidas las medidas que ya hicimos, las voy a escribir en la parte de arriba como para tenerlas como referencia. La media fue 1,74. En promedio todos miden 1,74. La mediana fue 1,77. Hay una característica de la mediana. La mediana, aparte de ser una medida de tendencia central, también es una medida de posición, porque no solamente me está diciendo hacia qué tienden los datos, sino también sirve para describir un porcentaje. ¿Listo? La moda fue 1,81. La mayoría de ellos miden 1,81. Siguiente, el cuartil 1 fue 1,71. Es decir, el 25% de esta población mide 1,71 o menos. El cuartil 3 mide 1,84. Es decir, el 75% de ellos mide 1,84 o menos. El percentil 15 mide 1,57. Es decir, el 15% de ellos mide 1,57 o menos. Y el decil 8 mide 1,86, es decir, el 80% de esa población mide 1,86 o menos. ¿Listo? Con base a estas medidas vamos a construir el resto. Vamos a construir el resto de la tabla. Entonces, para construir el resto de la tabla, mi dato base, y debo tener mucho cuidado con eso, es la media. Si la media quedó mal,
el resto de las cosas quedan mal. Entonces deben tener especial cuidado en esta parte. ¿Listo? Vamos ahora sí. La media, si ustedes se dan cuenta, nos dio 1,74. Vamos a proceder a hacer la primera parte. Es XY menos la media. Básicamente la construcción sigue siendo la misma. La única diferencia es que aquí sí vamos a manejar decimales. ¿Cuántos decimales vamos a manejar? En la primera columna, 2 decimales. Lo que hay como variable. O sea, ¿cómo yo sé cuántos decimales debe tener cada columna? Lo primero, si la variable tiene 2, en esta columna vamos a tener 2 decimales. ¿Listo? Ya de ahí en adelante lo que me dé. Entonces, XY menos la media. Al XY que se refiere aquí, como tenemos un intervalo, entonces no va a ser esto. Va a ser la marca de clase. O sea, la marca de clase va a ser con quien siempre vamos a trabajar. Entonces tenemos 1,36 y a ese 1,36 le voy a restar la media, que es 1,74. Entonces 1,36 menos 1,74 nos da menos 1,74 nos da menos 0,38. Menos 0,38. Es normal que aquí algunos datos nos den negativos y entre más se acerquen al lugar donde se encuentra el promedio, ahí van a desaparecer, van a ir desapareciendo los negativos progresivamente y después se convierten en positivos. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Ahora, 1,48 menos 1,74. 1,48 menos 1,74. Entonces me da menos 0,26. Ahora, siguiente. 1,60 menos 1,74. Y eso nos da menos 0,14. Ahora, 1,72 menos 1,74 nos da 0,02. 1,84 menos 1,74 me da 0,1. Aunque completémoslo para que quede con la misma cantidad de decimales. Ahora, 1,96 menos 1,74. ¿Cuánto? 1,74. Perdón, 1,96 menos 1,74. 0,22. Perdón, aquí es menos 0,02. ¿Listo? Menos 0,02. Bien. Entonces aquí es lo que nos dé resta y la misma cantidad de decimales que tengan en XY. Si acá hay 2 decimales, en marca de clase dejen la misma cantidad de decimales y aquí dejen la misma cantidad de decimales. Ya de aquí en adelante nos van a cambiar las cosas. De aquí en adelante los decimales que nos den. Entonces la primera transformación que vamos a hacer a esta columna es XY menos la media elevada al cuadrado. Entonces comenzamos ahí. XY menos la media elevada al cuadrado. Entonces se ve raro, pero es básicamente tomar estos valores y elevarlos al cuadrado. Y como se elevan al cuadrado, la característica que van a tener es que todos van a ser positivos. O sea que comenzamos 0,38 elevado al cuadrado, eso nos da 0,1444. Entonces acá no debe haber ningún negativo, no debe haber, ¿listo? 0,26 al cuadrado, eso me da 0,0676. 0,0676. Siguiente, 0,14 al cuadrado, eso me da 0,0196. 0,0196.
Siguiente, 0.02 al cuadrado, eso me da 0.004. Si les aparece 4 a la menos 0,4, ¿cierto? Eso es notación científica, ustedes lo que tienen es 4. A mí me aparece así, en mi calculadora me aparece así, 4 menos 0,4. ¿Qué significa eso? Significa 4 por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, ¿qué es? Acuérdense que cuando tiene un exponente negativo es lo mismo que tenerlo dividiendo, pero positivo, o sea, 4. Eso sería lo mismo a tener 4 dividido 10 a la 4. 10 a la 4 es 10 por 10 por 10 por 10. 10 por 10, 100. Por 10, 1000. Por 10, 10.000. O sea que sería lo mismo que tener 4 dividido 10.000. ¿Sí? Y eso nos daría 0.00, perdón que ahí no se ve, 0.0004, ¿cierto? ¿Cómo se haría para convertir eso? Depende de la calculadora. Hay unas que tienen una tecla que dice NG. Ustedes al pulsarla lo van a hacer hasta que les aparezca elevado al ladito 00. Les tiene que aparecer algo así, el número con un 00 alrededor, o por un 10 a la 00 o algo así les tiene que aparecer. Eso es con una tecla en las calculadoras grises. Es con una tecla que dice ENG. En esta sí, honestamente, no sé dónde estará. Eso es para simplificarse. Eso es como para extender el número, ¿sí? O sea, para evitar que salga en notación científica. Exactamente. Entonces, de pronto después ya con más tranquilidad miramos exactamente cómo se haría en cada una de las calculadoras. ¿Listo? Por lo pronto, si tienen de estas calculadoras grises, perdón, a ver si tengo una acá. Si tienen de estas calculadoras grises, que son las más comunes en los colegios, FX350MS, entonces cuando usted hace eso, digamos por lo menos 0.02 elevado al cuadrado, me aparece igual, pero aquí lo que yo hago es pulsar Shift y ENG hasta que el exponente se pone en 00, Shift, ENG, y me queda 0.004 por 10 a la 00. ¿Sí? Eso les puede pasar muchas veces, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Significa que el valor que va a ir acá es 0.0004. Ojo, porque ese error se les puede presentar. A veces nosotros obviamos esto que está acá, entonces decimos que el resultado es 4 y no, hay que ser atentos. Si les llega a aparecer eso, como me aparece acá, entonces es pulsar Shift y una tecla que dice ENG. Lo que hace es que cuando el exponente es negativo comienza a agregar los ceros hasta mostrarnos la verdadera respuesta. ¿Listo? Bien, ahora vamos a continuar. Tenemos 0.1 al cuadrado, eso me da 0.01. Lo completamos con ceros para que quede con la misma cantidad de decimales, y 0.22 al cuadrado, que eso me daría 0.0484. ¿Listo? Cuando ya tenemos esto, lo que hacemos básicamente ahora es crear la siguiente columna, que es FI por XI menos la media elevado al cuadrado. Entonces, a pesar de que se vea complicado, realmente no es complicado, es tomar los resultados que acabamos de tener y multiplicarlos por FI. ¿Que cuántos decimales les dejamos? Los que tengan. ¿Listo? Ahí no vamos a meternos en ese caso. ¿Listo? Entonces vamos a tomar cada uno de los valores que tenemos en la última columna y los vamos a multiplicar por FI, la de frecuencias, no FI mayúscula, esa no. ¿Listo? Siempre va a ser por la de frecuencias. Entonces comenzamos. 5 por 0.1444 y eso nos daría 0.722. Ahora la siguiente, 12 por 0.0676 y eso nos daría 0.8112.
Siguiente, 18 por 0.0196 y eso nos daría 0.3528. 0.3528. Siguiente, 42 por 0.0004 y eso nos daría 0.0168. Siguiente sería 64 por 0.01 y eso nos daría 0.64, pero agregamos pues ceros como para que todo tenga la misma cantidad de elementos. ¿Listo? Y por último, 7 por 0.0484 y eso nos daría 0.3388. ¿Listo? Ahora, cuando ya tenemos esos cálculos, sencillamente sumamos la columna. Entonces sumamos todos los valores. $81.12 más 0.7220 y eso me da 2.8816. Ya aquí terminamos la tabla por el momento. O sea, cuando tengamos que hacer gráficas vamos a anexar unas columnas adicionales, pero ya son más sencillos. ¿Listo? Lo que pasa es que estas, por lo que tienen tanto decimal, se extienden bastante. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes ya tienen esto así, vamos ahora sí a sacar las medidas de dispersión. Sí, es bastante extenso. Yo lo sé. Bueno, lo primero que vamos a hallar es varianza. Varianza, les recuerdo la fórmula. La fórmula es la sumatoria de FI por XI menos la media elevado al cuadrado dividido n. O sea, en pocas palabras, es la suma de esta columna, o sea, este valor, 2,8816 dividido en 148. Y eso nos da nos da 0. Bueno, nos da un resultado bastante extenso, dice 0.01947, bueno, en fin, ¿listo? Vamos a anotar por lo menos los 4 primeros elementos. Más por realmente la varianza, en este caso no tiene ningún significado. Lo que sí tiene significado es lo que sigue, que es la desviación estándar. La desviación estándar, ¿cómo se calcula? La desviación estándar es la raíz de la sumatoria de FI por XI menos la media elevado al cuadrado dividido n. En pocas palabras, la raíz del anterior resultado. ¿Sí? Entonces fíjense que la fórmula es la que se ve complicada. Realmente los valores que uno está tomando pues son sencillos, siempre y cuando tenga en orden la tabla. Entonces la raíz del resultado anterior me da 0, bien, me dice que esto es igual a 0,139535, pero ¿con cuántos decimales voy a escribir este? Este debe tener la misma cantidad de decimales que tienen los XI, ¿sí? O sea que lo voy a colocar con 2 decimales, por lo tanto me va a quedar como 0,14, exacto. ¿Listo? Este es el valor importante de todo esto. ¿Bien? Ahora, cuando tenemos esto, sacamos coeficiente de variación. Coeficiente de variación, ¿cómo lo obtenemos? Tomamos la desviación estándar y lo dividimos en la media, 1.74, y lo multiplicamos por 100.
y nos va a dar en porcentaje. Acuérdense, es media dividido el valor absoluto, o sea, si la media nos da negativa, aquí la tenemos que poner positiva y el resultado lo multiplicamos por 100. ¿Eso cuánto nos daría? Entonces 0,14 dividido 1,74. Perdón. ¿Cuánto te dio? 804. Me dio 0.0804 por 100. Eso me daría 8,04, 8,05. 8,05%. Esto es qué tan dispersos están los datos. Si a usted le dicen hay una dispersión del 8%, ¿es una dispersión alta o es una dispersión baja? Una dispersión baja. Y recuerden que una dispersión baja significa que casi todos están acumulados en la misma característica. Y lo que les decía al principio, si ustedes se dan cuenta, casi todos están acumulados entre esta característica, entre medir 1,66 y 1,90. O sea, esa es la característica predominante. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve la desviación estándar? La desviación estándar básicamente lo que me crea son márgenes. Me crea márgenes inferiores y márgenes superiores con respecto a la media. Es como el promedio de lo que está por debajo y el promedio de lo que está por encima. ¿Cómo se hace eso? Entonces sencillamente yo a la media le sumo la desviación estándar que dio 0,14 y a la media le resto la desviación estándar. Entonces esto me daría 1,88 y esto me quedaría 1,60. Significa que el promedio está entre 1,74. Los que están más abajo de ellos, o sea, los que están por debajo de la media, tienen un promedio de 1,60 y los que están por encima de la media tienen un promedio de 1,88, o sea, me crea dos márgenes adicionales. ¿Listo? Y eso es básicamente todos los cálculos que hay que hacer para hallar medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión con datos agrupados. O sea, fíjense que con datos sin agrupar es mucho más sencillo, hay menos procedimiento, pero cuando son datos agrupados se requiere mucha fórmula y esas fórmulas son de pronto las que nos hacen ver más complejas las cosas. Consejos para esto: 1, ser muy organizados, ¿sí? 2, tener mucho cuidado en los redondeos, tener mucho cuidado con las notaciones científicas que a veces les pueden aparecer en la calculadora y tener muy en cuenta los datos del renglón que están utilizando. Recuerden que para las medidas de posición es esencial que la posición la busquen en FI mayúscula y ya con eso ustedes saben con qué renglón van a trabajar. Y que las medidas de dispersión, estas columnas están basadas en la media. Si a usted la media le quedó mal desde el principio, de ahí usted ya tiene que tener en cuenta que todo esto le quedó mal, ¿sí? Hay veces que les pasa, hay veces que les pasa de pronto también, he visto algunos errores que aquí me multiplican por este FI y ya cuando están por acá comienzan a multiplicar por estos FI y suele pasar, y cuando reaccionan ya todo les quedó mal. Imagínense, o sea, ya automáticamente le está alterando los resultados de la tabla, porque si esto le queda mal, entonces ya la varianza quedó mal y la varianza, la desviación estándar es dependiente de esa y el coeficiente de variación es dependiente. O sea, aquí lo que pasa es que cada uno es un proceso encadenado y donde yo cometo un error, de ahí en adelante la secuencia termina mal. Entonces es más de cuidado, es de hacerlo relajados. O sea, en esto usted no se puede acelerar, tiene que tener mucho cuidado. Es más, si ustedes se acuerdan, al principio cuando teníamos que tabular los datos era básicamente atención, era un ejercicio de atención. Ahorita el cuento de los cálculos es precisamente eso, sigue siendo un ejercicio de atención y de concentración. Así que tener muy en cuenta esto. Siempre que nos hablan de FI minúscula, hablamos de frecuencias. Siempre que nos hablan de FI mayúscula, hablamos de frecuencias acumuladas. Estas se utilizan es para las medidas de posición, estas se utilizan es para las operaciones con dispersión acá. ¿Listo? Eso es básicamente todo. Sé que es un trabajo extenso, pero espero que les haya quedado claro. ¿Listo? So we're caught up in drama. Everybody's talking, we're caught up in problem. Everybody's
working